¿Están listos para la palabra? Mire que aquí hay sanidad. En este lugar hay sanidad. Cuando la presencia de Dios se mueve en este lugar, suceden cosas realmente impresionantes, maravillosas. Si usted no ha estado aquí uno de los miércoles, mire que si hay 10 personas, 5 personas o 40 personas, la presencia de Dios está en este lugar y hay sanidad, hay milagros. Dios obra de una manera especial. Amén. Muy bien. Si me ayudan, por favor, y van con sus Biblias, vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 5. ¿Dios ha sido bueno con ustedes? Gloria a Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 5. Cuando lo tenga pueden indicar con amén. O pueden mirar hacia los monitores en un segundo. Ya está. Nehemías capítulo 2 dice: y le dije al rey, quiero que cuando leamos esto, imagines que es el rey de reyes y señor de señores. No es, pero creo muy real y muy práctico el decir que este puede ser tú hablando con Dios directamente y no con un rey nada más. ¿Ok? Nehemías capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey, al Señor, al Dios Todopoderoso, vamos a pensar, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a mí, a Judá. Envíame a mí a Judá. Dame a mí la responsabilidad. Dame a mí el trabajo. Pon en mí la carga. Pon en mí el peso. Pon en mí la dificultad. Pon en mí el desafío. ¿Están escuchando? Una conversación de un hombre que está pidiendo a un rey que tiene la potestad de darle una responsabilidad y una tarea. ¿Sí? Este eres tú hablando con Dios directamente. Sí. He hallado gracia delante de ti. Dame a mí la responsabilidad, dame a mí la tarea, envíame a mí, ¿sí? A la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, voy a reedificar? Sin pena, voy a reedificar. ¿Oramos? Yo te doy gracias, te bendigo y te glorifico, Padre, tú eres bueno y eres maravilloso. Gracias por tu presencia. Gracias por visitarnos en este lugar, Padre Santo. Gracias porque cada vez que nos reunimos aquí, sin importar la cantidad de gente que seamos, tú estás en este lugar, Padre Santo. Gracias porque nos visitas. Gracias porque obras en nuestras vidas, porque tocas nuestros corazones. Te pido ahora que tomes el control absoluto, Padre Santo, mi mente, mis pensamientos, Señor Jesús, están completamente en tus manos. Sé tú obrando, Padre, sé tú hablando de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, Señor Jesús. Sé tú transmitiendo, sé tú proveyendo, sé tú, Padre Santo, Señor, sanando, restaurando, haciendo lo que tú tienes que hacer, Padre Santo. Obra con poder y nosotros te damos la honra, la gloria y el honor en este lugar, Padre, porque eres bueno y maravilloso. Te bendecimos. Amén y amén. Miren que me considero una persona muy bendecida yo. Me considero muy bendecido. Dios ha sido bueno conmigo. Me ha rodeado de grandes personas a mi alrededor. Gente hermosa como cada uno de ustedes. ¿Saben que ustedes son una bendición para mí? Realmente Dios me ha bendecido con cada uno de ustedes, que han sido pacientes, que han estado firmes, trabajando, apoyando el ministerio en los momentos buenos, en los momentos alegres, en los momentos difíciles. Dios realmente me ha bendecido con muchas personas a mi alrededor que han puesto un hombro, que han empujado, que han ayudado, que me han llamado la atención, que me han amado, que me han corregido, que me han apoyado. Una gran cantidad de personas a mi alrededor. Pero el día de hoy quiero mencionarte de alguien. Hay una persona en particular, un hombre en particular que ha tenido un gran impacto en mi vida. Su nombre es Rey Estrada y fue mi jefe durante muchos años. Y el día de hoy puedo mirar atrás y agradecerle realmente a este hombre por los años que Dios me permitió pasar con él. Aunque te soy sincero, te soy honesto, durante muchos momentos, y cuando digo muchos momentos no estoy exagerando, muchos momentos de convivencia con él, sentía como arrancarme los cabellos míos o los de él.
frustrado, enojado, o sea, con coraje, con molestia a veces, y sin embargo trabajé muchos años para él, muchos años con él. Y durante todo ese tiempo que yo trabajé con él, aprendí ciertas cosas de él. Y quiero mencionarles 3 cosas en específico que yo aprendí. Una de las cosas que yo aprendí es de que los seres humanos tenemos códigos que nos definen y nos identifican ante los demás. Los seres humanos tenemos códigos. Si los reconocemos y los tenemos escritos en alguna pared de nuestra casa o solamente en nuestra mente, todos nos regimos por códigos que tenemos. O sea, nuestra manera de actuar es consecuencia de los códigos que nosotros tenemos en nosotros. Hay unas personas que sin importar si son cristianos o no, no se permiten hablar malas palabras. No se permiten hablar groserías. Tuve muchos amigos en la escuela cuyos padres no eran cristianos, ellos no iban a la escuela, pero sus hijos no podían decir una mala palabra. Esos son códigos. A lo mejor la gente no tiene en su casa una libreta o un libro o un cuadro que diga estos son los códigos que rigen mi vida, pero todos tenemos códigos. Y algunos de los códigos que quiero mencionarte es esto. En el caso de él, era una persona con una ética de trabajo impresionante. Esta persona no robaba 5 minutos a la compañía. Era todo lo contrario. Muchas veces terminaba el turno de trabajo, llegaba la hora de salir y se quedaba trabajando extra sin cobrarle a la compañía. Eso es impresionante. Una ética de trabajo maravillosa. Nunca un centavo, nunca una herramienta, nunca un tornillo, nunca un clavo, nunca se hizo tonto con esto, nunca agarró más tiempo del que se le había dado para que comiera. Impresionante lo de este hombre. Y miren que nosotros vemos los códigos porque las personas son identificadas a través de los códigos que rigen sus vidas. Otro de los códigos que tenía él es que era muy cuidadoso de todos los detalles, exageradamente cuidadoso de cada uno de los detalles. Le gustaba la excelencia. Tanto era él especial en estas áreas que en el trabajo a él lo conocían y le agregaban ciertos comentarios a las cosas que él hacía. O por ejemplo, usaban sobrenombres para describirlo a él. Uno de ellos, para tomar el nivel, algunos de ustedes han trabajado en construcción que usan los niveles. Estos niveles tienen un líquido adentro con un espacio de aire y unas líneas. La idea es mantener esa burbuja de aire entre las 2 líneas. Bueno, si la burbuja está entre las 2 líneas, se considera que está anivelado. Si nosotros íbamos a colgar una televisión, mientras esté dentro de las 2 líneas, ya está anivelado. Bueno, a él se le agregó una palabra para describir su manera de ser de él. Decía que tenía que ser ray level. Ray level. O sea, no más era a nivel, sino que tenía el nombre de él, el nivel. Porque saben que cuando tienen las líneas ahí alrededor de la burbujita, aún dentro de las 2 líneas hay un pequeño espacio de cada lado. O sea que la línea puede estar cargada un poquito dentro de las 2, la burbujita cargada un poquito para un lado, y se considera que está a nivel porque está dentro de las líneas. Bueno, con él no funcionaba eso. Tenía que estar exactamente en medio de las 2 con el mismo espacio aquí y el mismo espacio acá. Si no, no estaba considerado bien. Era demasiado detallista y buscaba la excelencia. Otra de las cosas que tenía era que para él la prioridad siempre era el proyecto que teníamos enfrente. O sea que si él veía como que no había tiempo para comer, pues ¿qué creen? No comíamos. Son las 3 de la tarde, yo oigo que las tripas aquí se están peleando, él piensa que yo le estoy diciendo cosas, pero es lo que está aquí adentro de mi estómago. Renegando yo, enojado, porque no sé si a ustedes les pasa o no, pero yo soy de las personas de que estoy bien, mi esposa me pregunta, oye, ¿tienes hambre? ¿Ya quieres comer? Le digo, no, yo no estoy bien. Y mi esposa se va y se ocupa en algo. ¿Y qué creen? 2 minutos después, ya tengo hambre. Pero no nada más tengo hambre, empiezo a molestarme porque ya está ocupada y yo necesito comer ya porque tengo hambre ya. ¿No les ha pasado a ustedes? Varones, alguien ayúdeme, ¿me va a dejar solo aquí? Alguien por favor diga sí, amén, a mí me pasa también eso. Yo también me enojo cuando tengo hambre. ¿Alguien aquí se enoja cuando tiene hambre? Bueno, en inglés hay una palabra que mezclan hambre y coraje, se llama hangry. Es una mezcla de los dos, tienes coraje y tienes hambre al mismo tiempo. Bueno,
Ese soy yo. Imagínate trabajar para una persona que dice, la prioridad es el proyecto. ¿Tienes hambre? Me vale gorro. Vamos a terminar aquí y después, si hay tiempo, entre un trabajo y otro vamos a pasar a comer. Si no, así terminamos el día. Imagínese la mentalidad de este hombre. Pero había una que sí, esa sí rebasaba todo. Yo trabajé con él durante muchos años. Cuando yo trabajaba con él, apenas, escuchen esto, llegaba el viernes a las 5, 6 de la tarde, está bien. 7 de la tarde, yo digo, ya. A las 7 de la tarde yo estaba listo porque había una novia colombiana que yo tenía muy guapa que me estaba esperando para una cita romántica. Y eran las 7 de la noche y este hombre ocupado en el trabajo y yo no veía para cuándo. Y yo era desesperado porque me quería ir. Íbamos en un solo carro los dos. Yo desesperado porque me estaban esperando por allá para tener una cita romántica y disfrutar de un momento con esta hermosa novia que yo tenía. ¿Okay? Y resulta que él no. Él quería terminar el proyecto y después de eso nos podíamos ir a la casa. Eso a mí me frustraba y me fastidiaba. Él incluso sabía que yo me tenía que ir un rato por allá a tirar un berrinche por allá. Y ya después que se me pasaba el coraje, regresaba yo y le decía, bueno, pues ya, ¿qué más? Estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué ayudante tan malo era usted, pastor? Es que me sacaba de mis casillas. Son las 7 de la noche, no he comido y me está esperando la colombiana allá y no me deja salir. Yo estaba frustrado y enojado, para decir lo mínimo. Bueno, eso era su ética de trabajo. Impresionante este hombre. Era tanto que cuando había un proyecto, ¿saben a quién se lo daban? A él. Porque él no se iba. Miren, había ocasiones en las que el proyecto requería 4 o 5 horas más de trabajo para terminarlo, para poder decir terminamos, y le decían a él, no vamos a aprobar tiempo extra. Así es que cuando termines te vienes. Pero el trabajo se tenía que terminar porque había una fiesta al siguiente día. ¿Saben qué hacía? Se quedaba las 5 horas y no cobraba, con tal de que el cliente estuviera contento. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en la iglesia hubiera tanta gente comprometida con el proyecto que Dios les da como ese hombre? Digo, porque de repente en las iglesias no hay ética para eso. Cualquier cosita nos ofende. Nada es más importante que nuestros deseos, nuestros anhelos. Y el proyecto de Dios, si hay tiempo, bien, y si no hay tiempo, no pasa nada. Si Dios nos encomienda algo a nosotros, pues saber cuándo llegamos a hacer aquello. Mejor ya no voy para allá porque veo como que esa área no está muy bien. Es que yo creo que este mensaje era más para los de inglés en el servicio anterior. Sí, no tanto para ahorita. Bueno, aprendí que la gente vive con códigos. Todos tenemos códigos. Tenemos códigos que rigen nuestras vidas. Pero también aprendí que los códigos son transferibles. O sea, que los códigos se pasan de una persona a otra. Dicen por ahí que el que con lobos anda, aullar se enseña. O sea que si tú te juntas con alguien que le gusta el chisme, ¿qué crees que va a pasar contigo? Después vas a decir, no aguanto para que llegue y me cuente. Acaba de ir a la iglesia, seguro que me tiene algunos chismes bien sabrosos de la oración. O sea, si te juntas con alguien que constantemente te está diciendo, no importa si llegas tarde al trabajo, como quiera esto, no importa si no haces tu trabajo bien, no importa si maltratas a los clientes, no importa eso. Si te juntas con alguien así, ¿qué crees que va a suceder contigo? Mira, si tienes a tu alrededor gente que es negativa, gente que cuando tú le dices, mira que estoy orando por un milagro de parte de Dios, te dice, olvídate de este, está loco ya, Dios no puede liberarlo, Dios ya no puede hacerlo. Si te juntas con gente así, hazme un favor, sal corriendo de esa amistad lo más rápido que puedas. No te puedes juntar con gente que te va a transferir códigos que están en contra de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Códigos que en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Si tienes alguna amistad que te dice, no pasa nada, que mandes mensajes con él, no importa que estés casada, son amigos nada más. Si tienes a alguien así, aléjate lo más pronto posible, porque esos códigos destruirán tu matrimonio. Si tienes a alguien a tu alrededor que te dice, no importa si vas a la iglesia, como quiera ahí de repente pasa esto, lo otro, no pasa nada. Si tienes personas a tu alrededor cuyos códigos no honran a Dios, aléjate. ¿Sabes por qué? Porque los códigos son transferibles. Se pasan.
Los principios de una persona se pasan a otra persona conforme pasan tiempo juntos. Miren, tanto que yo renegaba con mi jefe, que se llegaban las 7 de la noche, y ahora tengo pleitos con mi esposa, porque hacemos un compromiso, y yo tengo un proyecto, tengo un trabajo, y dije que iban a tardar 5 horas en hacerlo, y se llegan las 5 horas y estoy atorado en el último detalle que debería de haber funcionado, porque investigué aquí, investigué acá, debería de estar funcionando, pero no funciona. Y ni modo que yo vaya y le diga al cliente una mentira. Yo tengo que terminar el trabajo correctamente. Y entonces hasta estoy ahí atorado 1 hora y 2 horas, y de repente no sé cuándo renunciar y decir, ¿sabes qué? No se puede, porque tengo que ser exhaustivo en cada una de las posibilidades que hay para poder corregir aquel problema. Aquello que me fastidiaba de este hombre terminó quedándose en mí. El día de hoy, al llegar a los trabajos, no puedo salir de ese trabajo. Miren, ha habido veces en los que ya manejé 5 minutos y tengo la duda de algo, y ¿saben qué hago? Me tengo que regresar. Me tengo que regresar porque me pica no sé dónde, me incomoda que el cliente me vaya a llamar y me diga, ¿sabes qué? Esto no quedó bien. Hay que regresar y asegurarse que esté completamente bien. Todo por culpa de él, demandando siempre excelencia. Todo se pega. Por eso es que digo que el día de hoy, por mucho que en esos momentos o en esos días me fastidiaba y me molestaba, el día de hoy puedo mirar atrás y decirle gracias, Dios, por poner a alguien así en mi vida, que aunque fue frustrante el poder aprender, el poder crecer, el poder desarrollarme, el día de hoy puedo agradecer ese tipo de cosas. Aprendí que los códigos nos identifican, aprendí que los códigos son transferibles, y aprendí que los códigos es algo que nosotros adoptamos de acuerdo a la temporada en la que nos encontremos. O sea, hay preceptos, principios, códigos que tú abrazas de acuerdo a la temporada en la que te encuentras. Un ejemplo, trabajé yo con él durante muchos años. Cuando empecé a trabajar con él no estaba casado, me casé y después vino el primer niño, Benji. Recuerdo que unos meses después de que había nacido Benji, se acerca él conmigo y me dice, ¿sabes qué, Ricardo? Tú siempre has sido un buen empleado, pero de cuando nació tu hijo algo cambió, algo fue diferente. Esos son esos códigos que las temporadas en las que nos encontramos, Dios activa en nosotros, porque a una madre no se le enseña el instinto de madre que tiene. Es algo que se adapta de acuerdo a la circunstancia o la temporada en la que se encuentra. En el momento que está la criatura ahí, sale ese instinto, y es algo que cada uno de nosotros tenemos, aún los animales. ¿Quién le enseñó al águila cómo cuidar de sus polluelos? ¿Quién le enseñó al águila que era necesario empujarlos a que salgan del nido? Porque luego el polluelo tiene 40 años y vive en casa todavía, esperando a que mami le cocine. No, tampoco. Ya con barba y la voz bien ronca y una que otra cana por ahí. No, pastor, mi mamá vive conmigo, yo la mantengo a ella. Ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Bien, los códigos nos identifican, es algo que se ve. Los códigos son transferibles, ten cuidado con quién te juntas. Y los códigos son impartidos a nuestras vidas de acuerdo a la temporada en la que nos encontremos. Quiero hablarte acerca de un código de Dios el día de hoy, en nuestra serie, El Código de Dios, que considero nos ayudará a lidiar en la situación en la que nos encontramos el día de hoy y prepararnos para lo que viene más adelante. Y quisiera leerte el versículo probablemente más conocido entre los cristianos. Cuando se habla de un versículo que nos define a nosotros o habla de quién es nuestro Dios, es este versículo. Y es Juan 3:16. Cuando lo tengas, puedes indicar con un amén. Lo vamos a leer, yo sé que te lo sabes de memoria, pero lo vamos a leer. Miren, en este versículo vamos a encontrar el código de Dios, eso que define a Dios. Y después vamos a ir a una historia en la Biblia donde vamos a encontrar lo práctico y cómo aplicar esto a nuestras vidas el día de hoy. ¿Y todo eso qué hora son? Todo eso lo vamos a hacer en... ¿Tienen hambre ya? ¿Todavía no?
Digo, porque lo podemos hacer en 30 minutos o en 1 hora. Si tienen hambre, pues lo hacemos en 30 minutos. Si no tienen hambre, pues nos aventamos la hora. Se quedaron callados. No se preocupen, mire, yo no soy como mi jefe, yo no los voy a tener aquí hasta las 7 de la noche. Yo a la hora que dice el servicio que termino, vamos a hacer todo lo posible de terminar. ¿Okay? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dentro de este versículo encontramos 3 elementos del código de Dios que están presentes en este versículo, y los encontrarás presentes cada vez que Dios está haciendo algo. Si tú sientes que Dios se está moviendo, encontrarás estos 3 elementos ahí. Si tú sientes que Dios está haciendo algo, encontrarás estos 3 elementos ahí. Cada vez que tú sientes la presencia de Dios en algo, estos 3 elementos se encuentran en esa situación, en ese momento, en ese lugar contigo. ¿Están? Bien. El primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el primer elemento que brinca ahí? Amor, amor, amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está un elemento que tenemos que aprender, saber que siempre estará presente cuando Dios está presente. Si Dios se te aparece a ti, encontrarás, ¿qué? Amor. ¿Okay? Número 2. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Número 1, amor. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ok? Que ha dado a su Hijo. ¿Qué palabra pudiéramos utilizar para describir la magnitud de lo que está haciendo? ¿Qué palabra podríamos utilizar para describir el que alguien sea capaz de dar a su Hijo? ¿Cuántos aquí son padres? ¿Y cuántos de ustedes aman a su prójimo tanto como para sacrificar a su hijo por su prójimo? Quiero ver las manos arriba. Digo, si es en serio. Si piensan sacrificar a su hijo, si no, no la levante. Vio que yo no la levanté. Yo te amo mucho, pero yo no voy a sacrificar a mi hijo por ti. Yo no lo puedo sacrificar. Hay alguien que sacrificó a su único hijo por ti y por mí. Mira el amor de Dios. Miren, yo podré sacrificar mi vida por otra persona, pero sacrificar a mi hijo por otra persona son palabras distintas. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Voy a utilizar la palabra urgencia, porque la palabra urgencia describe la gravedad de una situación. Cuando tú actúas con urgencia, eso está describiendo la gravedad de la situación que hay. ¿Sí? Segundo elemento que encontramos es urgencia. ¿Cuántos conocen esa palabra? Urgencia. ¿Sí? Bien, urgencia. Número 3. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga salvación. La tercera palabra que encontramos aquí es necesidad. Este versículo, hay una manifestación de amor hacia una necesidad y la urgencia para solucionar la necesidad. Vamos a regresar una vez más. En este versículo encuentras el código perfecto de Dios, el cual ve una necesidad muy grande y su amor incomparable produce la urgencia necesaria para hacer lo que sea necesario para poder suplir la necesidad. ¿Estamos? Veamos cómo en cada interacción con Dios encontrarás estos 3 elementos. Cada vez que Dios aparece en una escena, encontrarás amor, encontrarás necesidad y encontrarás urgencia. Cada vez que Dios se le apareció a alguien, había amor, había necesidad y había urgencia. No hay una instancia en la que tú encuentres a Dios en donde no haya amor manifestado, una necesidad muy clara y una urgencia para solucionar la necesidad. Eso quiere decir que si tú hoy en día tienes una necesidad y sientes la presencia de Dios, créemelo, a tu alrededor hay amor,
A tu alrededor hay la urgencia de que la necesidad se cumpla y es cuestión de un instante, un momento, una temporada, un tiempo para que Dios haga un milagro en tu vida. No sé si me estás escuchando. Cuando tú dices sentir la presencia de Dios, si Dios te está visitando, en esa visitación habrá amor, habrá la identificación de una necesidad y habrá la urgencia para solucionar esa necesidad. Veámoslo de una manera práctica. Acompáñenme a Nehemías. Nehemías, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí están aquí? ¿No se han ido? Bien. Bien. Nehemías, capítulo 1, versículo 3. El capítulo abre con una información. Vienen sus familiares de la tierra de sus padres. Entonces él empieza a indagar, empieza a preguntar acerca de la condición en la que se encontraba la tierra de sus padres. Y esta es la respuesta que él recibe. Y me dijeron, el remanente, me van a dar unas palabras ahí. El remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal, en gran mal. ¿Saben qué significa eso? En angustia, en tristeza, en dolor, en dificultad, en problemas, en derrota, en tristeza, en gran mal, en bancarrota, con enfermedad, en gran mal. ¿Ok? Y el muro de Jerusalén derribado, una señal del fracaso, de la derrota, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Ok? Así abre. Si usted continúa leyendo, encontrará que inmediatamente su corazón se conmueve, conmovido de una manera impresionante. Yo les pregunto, ¿cuántos años tenían esa provincia, esas condiciones que acaban de escribir antes de que eso suceda? ¿Un año, 2 años? 3 años, 4 años, 50 años, 80 años? Tenían mucho tiempo. ¿Tú crees que es la primera vez que Nehemías escucha cómo estaba la condición allá? ¿Tú crees que otros hombres no habían escuchado las condiciones? ¿Por qué hoy sucede de esta manera? ¿Por qué él es movido de tal manera? ¿Por qué es que antes no y hoy sí? Estamos hablando de los códigos que hay en nosotros. ¿Por qué es que a algunas personas aquí se les parte el corazón ver a un hombre allá, ¿cómo le llaman? A los que están indigentes, ¿sí? A un indigente. ¿Por qué a alguien se le parte el corazón cuando ve a un indigente allá y otro lo ve y no pasa nada? Continúa su camino sin ningún problema. No le preocupa cómo va a dormir en la noche. No le preocupa si tiene frío o tiene calor. No le preocupa si tiene que comer. Lo único que ve es que probablemente si le da un centavo se va a drogar. No le preocupa de que a lo mejor tiene 3, 4, 5 días sin comer. No le preocupa que el dinero que le va a dar se lo va a gastar en drogas. Mientras que otro está conmovido por la condición de esta persona y a pesar de que hay un riesgo de que se lo gaste en drogas, le va a dar un centavo para que se coma un alimento si es que decide así. ¿Por qué a uno le mueve tanto el que haya tantos niños en nuestros días sin padres? Mientras que otros ven eso de una manera completamente normal y no hay ningún problema, no pasa nada. No eres el primero que no tienes a tu papá, ni serás el último. ¿Por qué uno lo ve con tanto desdén y el otro le duele? ¿Por qué a uno cuando ve a alguien que viene a la iglesia se le alborota el corazón de alegría y va y lo quiere abrazar y le quiere decir qué bueno que estás en la casa de Dios, mientras que otro está entretenido con otras cosas y ni siquiera se da cuenta que alguien vino a visitar? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué a algunos les mueve una necesidad y a otros no? ¿Sabes por qué? Porque las necesidades todas tienen una etiqueta de nombre. Las necesidades están diseñadas específicamente para encajar de acuerdo a quien suple la necesidad. O lo digo al revés. Dios te formó a ti de una manera única, específica, para lo cual van a haber cosas que a ti te llaman la atención y a otros no.
Va a haber cosas que a ti te duelen y a otros no. ¿Sabes por qué? Porque esa necesidad tiene tu nombre. Esa necesidad tiene tu esencia. Esa necesidad está reclamando lo que Dios ya puso en ti, pensando en esa necesidad. Esa necesidad está inquietando en ti lo que Dios ya antes estableció en ti para poder suplir esa necesidad. No es coincidencia que fue un hombre como Nehemías el que se le conmovió el corazón por tal necesidad, porque era un hombre que tenía la capacidad de suplir esa necesidad. Nehemías, me encanta esa historia porque de Nehemías no se piensa como un pastor, no se piensa como un predicador, no se piensa como un profeta, no se piensa como un líder religioso. Nehemías estaba metido en la política. Era un hombre que trabajaba en la casa de gobierno, era copero del rey. Esa era una función de gobierno, no en un gobierno cristiano, era en un gobierno secular. Ahí trabajaba él. Bueno, pues, ¿qué crees? Mi necesidad, Nehemías, requiere todos los recursos que tú tienes ahí. ¿Sí? Mi deseo al explicarte esto es de que abramos los ojos. Porque cada vez que Dios se manifiesta en nuestro corazón, cada vez que sientes la presencia de Dios, abre los ojos, observa, porque ahí hay una necesidad. Hay una necesidad. Ahí hay alguien que necesita una oración tuya. Miren, cuando sientes la presencia de Dios, empieza a observar y verás cómo habrá necesidades que tienen tu nombre. O sea, que tú tienes lo que se requiere, lo necesario para poder suplir esa necesidad. No es para cualquiera, es específica con tu nombre. Nehemías tenía toda la experiencia, tenía los contactos, tenía el acceso, la influencia para poder hacer tal cosa, para poder restaurar los muros. ¿Por qué le dice a la persona que está a tu lado? Lo reconstruiré. Lo reconstruiré. Por favor, hagámoslo a la idea de que a donde tú veas hay necesidad. Si algo me escuchas hoy, escucha esto. Hay mucha necesidad. Miren, cuando Dios se movió, que el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿qué necesitaba el pueblo de Israel? Ser liberado de Egipto. Cuando Dios se movió con cada uno de los profetas, ¿qué necesitaba el pueblo de Israel? Ser liberado de la opresión de los enemigos. Cada vez que Dios se manifiesta es porque hay una necesidad que se tiene que cumplir. Es porque Dios quiere obrar algo en la vida de alguien. Por lo tanto, si tú sientes la presencia de Dios en tu vida, es momento de que empieces a observar y veas cuál es la necesidad que Dios está poniendo en tus manos. Es momento de que empieces a ver cuál es la necesidad que tiene tu nombre. No hay menos. Entonces, solo abre los ojos y hay una necesidad a tu alrededor. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? ¿Quieres sentir el poder de Dios? Procura encontrarte en medio de la necesidad. Y no estoy hablando de la tuya. Todos tenemos necesidades. Pero tú quieres sentir el poder de Dios. Procura encontrarte en medio de la necesidad de alguien. Que Dios necesita enviar a alguien para sanar, para ser restaurado. Escucha, hay alguien que necesita una palabra que solamente tú puedes proveer como consecuencia de tus experiencias, de tus vivencias que nadie más tiene. Solamente tú sabes el dolor que tú pasaste por aquella jornada. Solamente tú sabes las cicatrices que le puedes enseñar a alguien, no yo. Yo hablaba con el hermano Javier ayer. Le decía, hay gente en la cárcel a la cual yo no tengo las vivencias en mí para que ellos se relacionen con lo que yo tengo que comentarles. Yo les puedo hablar del amor de Dios, les puedo hablar del poder de Dios, pero cuando alguien que salió de ese mundo de ahí les habla de la magnitud y el poder de Dios, cuando un drogadicto le habla a otro, escucha, del poder de Dios, que ya la droga no tiene poder sobre su vida, de cómo Dios lo sanó, esa tiene una dimensión distinta a la hora de ministrar. Entonces, mira a tu alrededor la necesidad. Mira a tu alrededor la necesidad. Número 2,
Vamos a leer el versículo con el que iniciamos. ¿Ya viste la necesidad? ¿Ves a tu alrededor la necesidad? ¿Viste cuál tiene tu nombre? Versículo 5 del capítulo 2. Si ya identificaste la necesidad y reconoces que tiene tu nombre, ojalá y puedas declarar esto al Rey de Reyes. Dile al Rey, Dios, si te place a ti, si he hallado gracia delante de ti, eso dile a Dios. Señor, si te place a ti, escúchame, estás al tanto de la necesidad, porque la necesidad es abrumadora. A donde tú voltees a ver, hay necesidad. No puedes decir que no la ves. Donde tú voltees a ver, hay necesidad. La diferencia es que hay unas que mueven tu corazón como Nehemías. Hay unas que te pegan a ti directamente. Esas son las que tienen tu nombre, las que te golpean. Si ya encontraste una de esas y la puedes ver, entonces ahora dile al Señor, si te place a ti, Señor, si he hallado gracia delante de ti, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Ahí está la necesidad, envíame a mí. Veo que este hermanito no tiene para comer. Me duele, me mueve, me incomoda algo aquí, no me deja en paz, no puedo dormir a gusto, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Yo quiero ser la solución, yo quiero ser el remedio para esa necesidad que se encuentra ahí. Envíame a mí. Dice él, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Envíame a mí y yo la reedificaré. Señor, envíame a mí y yo seré la provisión para esa necesidad. Envíame a mí y yo seré quien supla esa necesidad. ¿Saben qué es lo que pasa como cristianos en nuestros tiempos? Que no estamos muy familiarizados con la palabra urgencia. Urgencia. ¿Cuántos de ustedes han tenido chalanes que trabajan con ustedes, que les ayudan a trabajar? O sea, por un ratito. ¿O cuántos de ustedes han tenido hijos que hacen quehaceres en la casa? Ok, bien. Usted le dice a su hijo, ponte a hacer este quehacer. Lleva a su hijo. ¿A qué quieres que limpie? Ahí van. Pero límpiale bien y empiezan. No tienen ¿qué? No tienen urgencia. No tienen urgencia. No la conocen. Ve, tráeme esto, por favor. La televisión. Lo quiero ayer. Oh, sí. Bueno, hay chalanes que son así. Tú le dices, por favor, ayúdeme aquí. Y casi te dan ganas de bajarte la escalera tú, agarrarse la herramienta, dársela en la mano y venirte con él para que te la pase ahorita después. Les he contado a ustedes que había un hombre que vivía en una finca grande y tenía fama de que él no contrataba a los que se llamaban. ¿Alguien aquí se llama Jesús? ¿Nadie se llama Jesús? Ok. Él no contrataba a nadie que se llamara Jesús. Él decía, no, si se llama Jesús, yo no lo contrato aquí. Bueno, pues resulta que un Jesús allá se dio cuenta de eso. Le avisaron con tiempo y cuando llegó y llenó la aplicación, le puso que se llamaba José. Entonces llega aquí con el Señor y el Señor lo ve, le hace las preguntas y empieza Jesús, ¿verdad? Pero dice que es José. Y le dice pues mira, te tengo malas noticias, José, porque no te voy a poder contratar. Y le dice José, ¿pero por qué? ¿Por qué no me puedes contratar? ¿Qué tiene de malo ahí? Lo que pasa es que yo no contrato a nadie que se llame Jesús. Dice, pero yo no me llamo Jesús, yo me llamo José, mira, esta es la aplicación. Le dice, bueno, pues, camínale para allá. Y ahí va José. José camina para allá. Y le dice, a ver, camínale para allá ahora. Ahí va otra vez. Le dice, pues mira, en el papel te llamas José, pero caminas como Jesús. Así es de que no te puedo dar trabajo a ti. No hay urgencia. No se te ve la necesidad. ¿Saben por qué los latinos, los hispanos de Honduras, de México, de Guatemala, esta gente latina
de aquí, Colombia, no, Colombia, de Colombia, de Colombia, de Colombia, de Colombia, de Guatemala, ¿quién se va por ahí? Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, todos estos lugares por aquí. Los latinos, gente normalmente muy trabajadora, gente que como llega con necesidad se les ve la urgencia. Mientras que hay otros que ahí van arrastrando la cobija y quieren llegar a la última hora y quieren... No, escúchame, si ha de haber milagros en nuestras vidas, miren que es la ecuación perfecta para un milagro de Dios. Número 1, la necesidad interminable que hay. ¿Ok? Número 2, el amor de Dios suficiente para suplir cada necesidad. El problema es el tercer elemento, que es la urgencia. Nosotros no tenemos urgencia. ¿Qué significa tener urgencia? Que no creemos que el problema sea tan grande como para realmente hacer todo lo que podamos por la situación. O sea, que de repente nuestros hijos se empiezan a desviar del camino. No creemos que sea tan gran cosa como para hacer algo con urgencia. ¿Qué es algo con urgencia? Pues a lo mejor hacer un ayuno que nunca has hecho, a lo mejor orar como nunca has orado, a lo mejor arrodillarte como nunca te has arrodillado, a lo mejor buscar de Dios como nunca has bullado. Esa es urgencia. El problema es que no tenemos urgencia. Todo es, bueno, pues si no pasa no hay problema. No, si no pasa no hay problema. Si no termino ese trabajo no me pagan. ¿Sabes por qué los jefes están tan determinados en terminar el proyecto y tú, empleado, no te preocupas si termina o no? Porque si termina el proyecto, él te va a pagar a ti sin ningún problema. Pero a él, si no termina el proyecto, no le van a pagar. Por eso es que el jefe, el dueño de la compañía, no se va hasta que el trabajo no quede terminado, no importa si es la medianoche. Pero el empleado son las 5 y a las 5 tiene que irse a la novia. Pero el dueño tiene que quedar ahí. No hay urgencia. ¿Saben? Tanto no hay urgencia. Yo quiero imaginarme a Nehemías. Escucha esto, se le conmueve el corazón y de repente entra la esposa y le dice: ¿sabes qué? Estoy pensando que quiero ir a la tierra de mis padres a levantar un muro porque está caído. Y le dice: ¿y con qué dinero? ¿Con qué dinero vas a pagar eso? Porque el que tenemos guardado en el banco ni se te ocurre tocarlo. Y ahora se agarran en pleito entre los dos y empiezan a discutir y a pelear, y los muros allá derrumbados. Y pasan 6 meses peleando entre ellos porque no se pueden poner de acuerdo, y los muros allá en ruinas. Creen que es broma, pero es una realidad en la iglesia. Ministerios detenidos, parados, solamente porque no arreglan sus diferencias entre ellos. Eso es no tener urgencia. Porque cuando tenemos urgencia, las pequeñas cosas de la vida no nos detienen. No hay pelea entre esposo y esposa cuando hay urgencia, que es más grande. Pero como no hay urgencia, cualquier razón es buena para pelear y discutir. Iglesia, ¿ok? Cuando hay urgencia, que se equivocaron allá, que no hicieron esto bien, tenemos mente y ojos para ver todos los defectos cuando no hay urgencia. Pero cuando hay urgencia, ¿sabes qué? Lo pudimos hacer mejor, sí lo pudimos hacer mejor, pero mientras, con esto hay que trabajar y hay que ver que podamos alcanzar lo más que podamos con esto que tenemos. Pero cuando no hay urgencia, no, yo sí lo voy a hacer bien, y como ahorita no lo puedo hacer bien, mejor no lo hago. Y te avientas 6 meses, te avientas 1 año, y te avientas 2 años, y te avientas 5 años esperando perfeccionar la fórmula de cómo decirle al vecino que Dios lo ama. Y 5 años pasaron y no le has dicho que Dios lo ama porque no hay urgencia. No pasa nada. Pastor, ¿cuál es el escándalo? Tanta urgencia porque la iglesia se llene de gente. ¿Cuál es la urgencia? Exactamente esa mentalidad nos tiene pasivos, nos tiene sin hacer nada. ¿Cuál es la urgencia? Miren, la urgencia es que hay una gran necesidad allá afuera. Hay gente allá afuera con un corazón roto, destrozado. Hay gente sufriendo. Hay gente que la amargura de las heridas causadas por el abuso las están consumiendo constantemente. Hay gente que no sabe sonreír. Hay gente allá afuera que día a día está sufriendo. Y preguntamos, ¿cuál es la urgencia? Pastor, en la iglesia también hay gente que está sufriendo. Sí,
Pero hay una diferencia entre sufrir fuera y sufrir con Cristo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el dolor es el mismo, el sacrificio es el mismo, la dificultad es igual de grande porque sale el sol para el justo y para el injusto, llueve para el bueno y llueve para el malo, para todos. La única diferencia es que hay unos que sufren, hay unos que tienen dolor sin esperanza. Mientras que el que está en Cristo, ese mismo dolor termina con una esperanza al final, porque crees que a lo mejor mañana Dios me puede sanar, o a lo mejor pasado mañana, o a lo mejor en 5 años, o a lo mejor en 20 años, o a lo mejor el día que me muera, pero algún día voy a poder ser restaurado completamente. Mientras que hay otros que no hay esperanza, no hay momento en el que ellos puedan sonreír y decir, bueno, pues a lo mejor algo bueno viene después. No hay. Esa gente está allá afuera esperando que alguien tenga la urgencia de aguantarse un poquito la pena y decir, ¿sabes qué? Dios tiene algo para ti. Pero no tenemos urgencia. La necesidad de la gente, el dolor de la gente y nosotros discutiendo entre nosotros, porque si el rapto es antes o es después de la tribulación, ¿qué importa? ¿Qué importa si el rapto es antes o después de la tribulación? La mayoría de las cosas que causaron que hoy haya tantas denominaciones son cosas triviales. Les pregunto, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Sí creen en la Trinidad? ¿Creen que Jesús murió por usted? ¿Y que a través de ese sacrificio usted puede ser salvo? Bueno, pues todos estamos en el mismo lugar. No hay razón para estar peleándose entre unos con otros. Discutimos entre cosas que no sirven. Es que yo creo de esta manera, yo creo de esta manera. Da igual. Lo único que importa es que Dios sea exaltado, que Él reciba la honra y la gloria y que las personas que lleguen a este lugar puedan sentir el amor de Dios. Pero si nosotros como iglesia no sentimos la urgencia por el proyecto, qué triste es. Miren, yo admiro mucho a este varón, este hombre que impactó mi vida de tal manera como lo impactó. Porque las cosas buenas que yo pueda tener, pocas que sean, muchas de ellas tuvo que ver él. Yo me vine de 15 años, ya no me tocó esa etapa importante, pasarla con mi abuelito para aprenderle a él y ver cómo se conducía. Ya no estaba él, no había una figura paterna aquí. Cuando empecé a trabajar con él, que por cierto solamente unos cuantos años mayor que yo, me tocó que aprender a lidiar con lo que era la responsabilidad, con la calidad del trabajo, con el poder tener el entusiasmo de aprender todo eso con él. Y hoy revisando digo yo, ¿qué no haría Dios con alguien que diga, no hay nada más importante que el proyecto de Dios? Todo lo demás es secundario. La prioridad es el proyecto de Dios. Es el proyecto que Dios ha puesto en mis manos. Imagínate lo que Dios hace con las personas que dicen, este proyecto está en mis manos y hasta que yo no termine este proyecto no descanso. Imagínate lo que Dios puede hacer con alguien que le diga a Dios, Señor, hasta que no se levante ese muro, no voy a descansar. Me has encomendado esa tarea, hasta que no termine eso, no descanso. Pero nosotros, primero, ¿a poco Dios tú quieres que yo haga ese proyecto? ¿A poco no hay nadie mejor que lo pueda hacer? Desde el pastor hacia abajo. El pastor tiene que convencerlo constantemente de que él es el pastor de la iglesia y que es el pastor correcto. No, escúchame, hay una necesidad que tiene tu nombre. Dios te diseñó con habilidades específicas para suplir esa necesidad. Ya deja de dudar si eres tú o no. Empieza mejor a tener la urgencia de decir, hasta que no termine el proyecto que Dios me ha dado, no voy a dejar de trabajar. Todo el dolor que hay afuera, hijos, familiares, amistades, dependen de la urgencia que tú puedas tener para involucrarte en el proyecto que Dios tiene para tu vida. No hay nadie aquí. Me encanta la historia de Nehemías precisamente por eso, porque muchas veces hacemos el llamado de Dios muy religioso. El llamado de Dios no es religioso. El llamado de Dios no es religioso, no tiene que ver con la religión. El llamado de Dios tiene que ver con suplir una necesidad, y muchas veces esa necesidad es una necesidad financiera. Si Dios te llamó para suplir una necesidad financiera, entonces empiezas a sentir la urgencia de ser quien produce lo suficiente para suplir la necesidad. Les comentaba que un pastor me comentaba a mí que en una campaña que iban a hacer, él estaba buscando quien le ayudara con alguno de los gastos. Se acercó con alguien que no era ni siquiera de la iglesia de él, pero era alguien que tenía
Fue y le dijo: mi hermano, fíjese que estamos queriendo hacer una campaña. Creemos que va a ser de bendición para las personas. Creemos que van a haber almas salvadas en ese lugar. Vamos a tener un grupo, vamos a tener unos predicadores. Y Dios me puso a usted en su corazón. A lo mejor usted nos puede ayudar con algo. ¿Sabes qué hizo este hombre? En lugar de decir: usted comió mucha pizza, por eso Dios le puso eso en el corazón ahí. En lugar de decir, ¿sabes qué dijo? Se le empezaron a rodar las lágrimas. Se dijo: wow, me mueve mucho que Dios haya pensado en mí para poder contribuir. El sentirse instrumento. Miren, todos tenemos áreas en nuestras vidas, diseño en nosotros, que apunta a ciertas necesidades. Si ya las encontraste, ten la urgencia de empezar a suplirlas. Y vamos a terminar ya con esta última. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. 3 elementos de este código de Dios. El número 1, ¿recuerdan cuál es? Primer elemento es amor. Segundo elemento, urgencia. Tercer elemento, necesidad. Y empezamos con el último. Hablamos de la necesidad que es evidente a nuestro alrededor. Hablamos de la urgencia que tenemos que tener para poder suplir esas necesidades. Y número 3, del amor. ¿Saben por qué a veces no hay urgencia? Porque no hay amor. Miren, si usted continúa leyendo Nehemías, déjenme les leo primero este versículo y vamos a Nehemías después. Mateo capítulo 5, 43 en adelante. ¿Lo tienen? Oíste que fue dicho antes: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿A quiénes? ¿Amad a quiénes? No puede decir, eso no significa que ames a aquel que te sacó el dedo, ¿verdad? Eso no dice que ames a aquel que te dijo malas palabras, o aquel que te maltrató, que te abusó, que te dijo. Eso no es para esos, es otros. ¿Es para ese también? ¿Y es fácil? Amar a nuestros enemigos. Miren lo complicado que es. Digo, porque aquí desde el púlpito, en un domingo, después de adorar a Dios, levantar las manos y sentir la presencia de Dios, es bien fácil decir: te amo. Pero en el momento que allá afuera alguien te corta y se mete antes que tú en la línea y tienes mucha hambre y dices: oye, yo tengo aquí 5 minutos esperando aquí en la línea, y tú llegas y te metes para que te atiendan luego a ti, ¿qué vas a hacer? Vas a decir: Dios te bendiga, mi hermano, gracias. Qué bueno que te metiste enfrente y te agarraste la última pechuga que había ahí que yo iba a agarrar, gracias. Gracias, porque ahora voy a comer puros frijoles. Gracias, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Qué tan sencillo es hacer eso? Es sencillo cuando alguien te maltrata, te ofende, te dice. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo vas a amar a alguien que le quitó la vida a alguien más? No es tan sencillo. Y es por eso que cuando nosotros vemos la necesidad, no somos movidos como Nehemías. Pero hay cosas que podemos hacer para poder llegar ahí. Miren, cuando Nehemías escucha eso, la Biblia dice que empezó a orar. Empezó a orar. Probablemente se metió en ayunas, empezó a buscar de Dios día y noche gimiendo. Pero me llama la atención que en la oración que él hace, él dice: nosotros hemos pecado. Nosotros, él se incluye a él. Pero él no creció allá. Él ya creció acá en el cautiverio. Él no estaba allá, él no era parte de ese grupo. Él podía haber dicho lo que muchas veces los cristianos hacemos. Y allí empieza el primer problema para poder tener urgencia y suplir la necesidad de alguien que nosotros creemos no merece eso. Porque cuando nosotros empezamos a ver por qué están en la necesidad, muchas veces cometemos el error de empezar a buscar la culpa de esas personas en por qué se encuentran ahí. Es tu pecado. Tu pecado te tiene ahí. Tú eres el culpable. Hoy ¿qué reniegas? ¿Para qué te juntaste con esa que te estaba diciendo que le mandaras mensaje al otro y que no pasaba nada porque tu esposo no se iba a enojar, que eran nada más amigos? ¿Querías? Síguele. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nehemías no ve nada de eso
lo único que ve es la angustia y el dolor. Y se incluye Él en ese dolor. ¿Sabes cuándo es fácil orar por alguien que no merece misericordia y gracia? Cuando es alguien que es un pedazo de tu corazón. Miren, si alguien le quita la vida a un ser querido tuyo, va a ser muy complicado que tú digas, tengan misericordia para ese hombre, ¿verdad? Pero si fue tu hijo el que le quitó la vida a alguien más, ¿te atreverás a decir tengan misericordia sobre ese hombre? Lo harás. Dirás, no sabía lo que estaba haciendo. No fue él, fueron las drogas. Por favor, tengan misericordia de él. La única manera en la que nosotros podemos tener urgencia por las almas es cuando entendemos que la persona que hace el mal, que hizo lo malo, tiene el mismo valor que tú y que yo delante de Dios. Cuando tenemos esa perspectiva, que esa persona también merece gracia y misericordia, entonces ahí empieza a venir la urgencia en nosotros por poder predicarles, hablarles, invitarles y decirles. Miren, ya concluyo con este pensamiento. Si tú sientes la presencia de Dios en tu vida, redarguyendo en tu corazón, hay tres cosas que tienes que estar al pendiente. Una, tienes que interactuar con el amor de Dios de la manera correcta. Porque a veces el amor de Dios se derrama sobre tu vida. Tú lo recibes y se siente muy bonito ser amado. Pero otras veces te toca a ti ser el que ama a alguien más. Tienes que aprender a interactuar con el amor, porque donde Dios se esté moviendo siempre vas a encontrar amor. Donde Dios se esté moviendo siempre encontrarás una necesidad. Van dos. Entonces tienes que aprender a interactuar con el amor. Tienes que aprender a lidiar con la urgencia que tienes enfrente y tienes que convertirte tú en el remedio. ¿Sientes la presencia de Dios? ¿Sientes que Dios toca tu corazón? Aprende a interactuar con el amor. ¿Okay? Lidia con la urgencia que tienes enfrente de hacerlo y conviértete en el remedio. Conviértete en el remedio. Ahí encontrarás plenitud. Todos tenemos una tarea enfrente, una necesidad que suplir. Abraza el amor de Dios. Atrévete a tener la urgencia necesaria. Y por favor, obra de tal manera que te conviertas en el remedio para la solución.